La siguiente interpelación está presentada por el Grupo Parlamentario Vox, relativa a cuestiones sobre el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bueno, durante la intervención que acaba de terminar, nada más que se ha hablado de Vox. Yo creo que ha salido a relucir Vox una y otra vez. Y el problema que tiene el Gobierno, y lo debo decir porque se nos ha mencionado, es precisamente esos complejos, ese miedo y esa cobardía que tiene el Gobierno. Se ha pasado toda una intervención intentando justificarse porque el señor Mustafa le llamaba racista. Y el problema también es la forma que tienen de entender esta crisis, que no es una crisis, es una invasión. Y como tal, con sus fórmulas lo único que hacen es alentarla. Y alentándola, la perpetúan en el tiempo. Por lo tanto, eso que usted alega que dice Vox es la única solución. Cuando te invaden, deportación y no hacer lo que le dice el señor Mustafa. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar del puerto, porque también hay que hablar del puerto, algo que al parecer a los miembros del Gobierno y a todos aquellos aquí presentes que forman parte de su Consejo de Administración, pues no les gusta hablar. Y bueno, voy a hacer una exposición para que más o menos los ciudadanos vayan situando qué es la Autoridad Portuaria de Ceuta. Como recoge el preámbulo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, establece que la transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben ser los ejes fundamentales de toda acción política. Y es en aras de esta misma transparencia y al objeto de darle la oportunidad al Gobierno del señor Vivas de disipar todas aquellas suspicacias que en torno a la gestión del asunto portuario recientemente se hayan podido suscitar en la ciudad, por lo que desde el Grupo Vox les planteamos esta interpelación. Efectivamente, se hace especialmente necesario que los ceutíes conozcan con detalles cómo se configura una de las instituciones más desconocidas y opacas de la ciudad, pero que controla jurisdiccionalmente casi un 10% de la superficie habitable de la ciudad. Maneja un presupuesto de aproximadamente 20 millones de euros y tiene una notable presencia de miembros del Gobierno de la ciudad autónoma en sus órganos de decisión. En resumen, nos encontramos ante una entidad que a priori reúne todos los requisitos necesarios para convertirse en un chiringuito clientelar subsidiario del señor Vivas, el cual, dado sus conocidos antecedentes políticos, podría verse tentado a utilizar a través de oportunas marionetas o muletas colocadas estratégicamente para tan espurio fin. Siendo eso lo que precisamente queremos evitar, aunque es posible que hayamos llegado ya demasiado tarde. Veamos, sobre el papel la Autoridad Portuaria de Ceuta se configura como un organismo público con personalidad jurídica y patrimonios propios independientes de los del Estado, que goza de plena capacidad de obrar y que se regula principalmente por el Real Decreto Legislativo 2/2011 de 5 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. En esta norma se recoge la participación de nuestra ciudad autónoma tanto en la designación del presidente de su Consejo de Administración como en la de varios de sus vocales. Huelga decir a este respecto que el Consejo de Administración, y este punto es importante, es el órgano de mayor importancia dentro del organismo, al tener encomendado por la norma su regencia y administración. A pesar de ello, sobre las condiciones de la acción que desarrollan los representantes de nuestra ciudad en dicho organismo, pesa un gran desconocimiento que, como ya dije, nos encontramos en la obligación de disipar, especialmente tratándose de este Gobierno. Aunque también debemos señalar que con esta interpelación no solo pretendemos arrojar algo de luz sobre cómo se configura la Autoridad Portuaria de Ceuta, sino también dejar patente a quienes nos ven que las acciones que se acometen en el seno de esta y de su Consejo de Administración, por su configuración, repercuten innegablemente en Ceuta y sus ciudadanos. Es por tal motivo, y a fin de esclarecer todo lo anterior, que desde el Grupo Parlamentario Vox interpelamos al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Ceuta para que proporcione respuestas a las siguientes cuestiones. Primero,
¿Cuál es el procedimiento que aplica la Ciudad Autónoma de Ceuta para la elección de los vocales que actúan en el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta en su representación? ¿Quiénes son los representantes de la Ciudad Autónoma de Ceuta que actualmente forman parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria? ¿Qué criterio se ha seguido para su elección y con base a qué méritos? ¿Qué cantidades económicas perciben con ocasión de su condición de representantes en el mismo? ¿Con qué frecuencia se reúne el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Ceuta? ¿Qué acciones concretas han llevado a cabo los representantes de nuestra ciudad en la Autoridad Portuaria de Ceuta? ¿Cómo rinden cuenta ante los ciudadanos estos vocales del Consejo de Administración o cómo es fiscalizada su actividad? Muchas gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Chandiramani. Muchas gracias, señor vicepresidente. Voy a intentar ser muy breve porque todas las cuestiones a las que usted hace referencia constan en las actas del Consejo de Administración del Puerto, que es una entidad pública y a la que todo el mundo tiene acceso. Mire, el puerto es una entidad de enorme importancia en la ciudad de Ceuta, de enorme importancia y de enorme prestigio, porque gran parte de la actividad económica de la ciudad se desarrolla en terrenos portuarios y, además, uno de los objetivos que tiene la red de puertos del Estado es mejorar las condiciones económicas de los territorios en los que se encuentran. Con lo cual, hay que hacer participativos a la sociedad donde se encuentran estos puertos, la sociedad civil de la ciudad de Ceuta en los consejos de administración, porque ahí es donde se deciden a qué se van a destinar muchos de los usos portuarios que tiene ahora mismo el puerto, valga la redundancia, y también cuáles son los servicios fundamentales que los puertos van a poder ofrecer a los diferentes actores y a los diferentes operadores que participan en cada uno de los puertos. Hay un texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante que le respondería directamente y claramente todas esas preguntas a las que usted ha hecho referencia, pero por irme a lo importante, usted pregunta que quiénes son los miembros que forman parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria en estos momentos, y le puedo decir que son don Guillermo Martínez Arcas, don Alejandro Ramírez Hurtado, doña Fátima Ahmed Hossain, don Sebastián Guerrero Martín, don Mohamed Nabil Rajal Abdelkrim y yo misma, y también aquellas personas que determina la ley que deben estar, que son los representantes de la Delegación del Gobierno, de la Administración General del Estado, abogados del Estado, puertos del Estado y miembros de la Confederación de Empresarios, la Cámara de Comercio y la representación sindical de UGT y comisiones obreras de la ciudad de Ceuta. Creo que hace un conjunto de personas que representan tanto a la Asamblea de la ciudad como a la Administración General del Estado, como a los operadores económicos y sociales, para que las decisiones que allí se tomen sean las más acertadas para mejorar la economía de la ciudad. Mire, ¿cuántas reuniones se celebran? Pues el año pasado, hace ya varios años, se celebraban 5 y se han ido pasando a celebrar cada vez menos y con más cantidad de asuntos, porque, como usted sabe, se abona una dieta y para que esta dieta sea cada vez menor se celebran menos reuniones. Una dieta que es de 820 € y que no se actualiza desde el año 2001. Para lo demás, para el resto de preguntas a las que usted hace referencia, como le decía, léase la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, y si usted tiene alguna fórmula mejor que la que tenemos para elegir a los representantes del Consejo, pues expóngala y se estudiará. Gracias, señor vicepresidente. Gracias, señora Chandiramani. Tiene la palabra el señor Redondo. Gracias, vicepresidente. Bueno, señora Chandiramani, la he notado usted a la defensiva. No me ha respondido prácticamente nada. Se ha ceñido a mencionar la ley. Efectivamente, la ley está ahí, se puede leer, pero yo no quiero que la respuesta que viene la ley. Yo quiero que me explique el Gobierno qué es lo que hace. Y es exactamente lo que usted no ha hecho. Usted se ha dedicado, no, usted se ha dedicado a hacer mención a la legislación vigente, que efectivamente se puede consultar, pero yo lo que quiero saber es cómo gestiona los representantes de la ciudad y del municipio, curioso, ciudad y municipio diferenciados dentro del Consejo de Administración, cómo gestionan esa presencia para que los ciudadanos puedan conocer cómo funciona su autoridad portuaria, que, como ya he dicho, tiene una incidencia directa sobre la vida, obra y milagro de muchas personas en esta ciudad
que viven en ese entorno. Me ha llamado la atención también de que sea usted precisamente la que responda esta interpelación. Pensaba que iba a ser el señor Martínez Peñalver, porque es profesional que desempeña su trabajo en la autoridad portuaria. Es un cargo directivo que conoce muy bien la autoridad portuaria de Ceuta y que, por supuesto, vamos a mencionar en esta intervención. Pero, como digo, ni me ha explicado usted qué criterio se ha seguido para su elección, ni cuáles son los méritos que se exigen para ese nombramiento del personal y de los representantes de la ciudad y del municipio que están en ese Consejo de Administración. Me ha mencionado así de pasada, esta es la página web de autoridades portuarias, de la Autoridad Portuaria de Ceuta, en la que vienen los cargos. Yo veo aquí, bueno, pues algunos miembros del Gobierno, representantes de la ciudad autónoma, que por lo general coinciden con los miembros del Gobierno. Efectivamente, el señor Alejandro Ramírez Hurtado, la señora Kisi Shandiramani Ramek, la señora Fatima Ahmed Hussain. No me ha explicado todavía el criterio que aplican para que esta señora esté en el mismo puesto en el que están los miembros del Gobierno, y el señor Guillermo Martínez Arcas, destacado miembro durante muchos años del Partido Popular de Ceuta. Representantes del municipio, el señor Sebastián Guerrero Martín, entiendo que representando al Partido Socialista, y el señor Mohamed Nabil Rajal, que, como todos conocemos, es tránsfuga del Partido Socialista, que usted, inaplicando el pacto antitransfugismo, lo mantienen en el puesto, porque, lo ha dicho de pasada, o no sé si lo ha dicho, creo que lo he dicho yo, es el presidente de la ciudad autónoma el que os nombra a todos y cada uno de los representantes, entiendo que según su criterio. El criterio de los que van a representantes de la ciudad autónoma sale del bolsillo derecho y de los que van al municipio salen del bolsillo izquierdo. Ese es el criterio que suele utilizar, ¿no? Entiendo, porque no se explica cómo unos van al municipio y otros van a representación de la ciudad autónoma. Eso me lo explicará, imagino, que en su segundo turno, porque me interesa mucho saber cuál es el criterio de selección y de elección y a qué méritos se corresponde esa solución. Pero vamos a avanzar un poco más, porque esta institución sigue siendo totalmente opaca, oscura y tal. La gente se deja, bueno, pues la única fórmula que tiene cuando una institución es totalmente opaca y oscura y alimenta y genera suspicacia en cuanto a su funcionamiento, pues se tiene que guiar por los medios de comunicación y las cosas que van apareciendo. Bueno, algún medio de comunicación especializado, alguna revista en materia de puertos y de navieras, habla de que el puerto de Ceuta es un pirulí al servicio de partidos políticos y sindicatos. Puerto de Ceuta, un pirulí al servicio de partidos políticos y sindicatos. Vamos a ir un poco desglosando esta cuestión. En esta misma revista, que se llama Puertos y Navieras y Transporte Marítimo, es una revista profesional del ámbito de la actividad portuaria, hablan del nepotismo y los nombramientos. Ojo, el nepotismo y los nombramientos políticos en los puertos a examen en la prensa nacional, en concreto en un medio como El Confidencial. O sea, la cuestión esta ha saltado a los medios nacionales porque, pues, imagino que habrá llamado la atención sobre esa opacidad. Y claro, puede llamar la opacidad en relación al primer titular que he mencionado, el puerto de Ceuta, un pirulí al servicio de partidos políticos y sindicatos. Tiene que serlo cuando ves el organigrama de la Autoridad Portuaria de Ceuta. El organigrama de la Autoridad Portuaria de Ceuta en lo que respecta a los elementos técnicos, administrativos y directivos. No estoy hablando ya de los cargos del Consejo de Administración, que se entiende que deben ser en función del pago de favores que tiene el presidente de la ciudad, su nombramiento en los que representa a la Asamblea. Pero vamos a los cargos directivos. Tenemos el presidente de la Autoridad Portuaria, que es el señor Juan Manuel Doncel, que además es miembro del comité electoral y miembro destacado del Partido Popular de Ceuta, de lo que es la ejecutiva del Partido Popular de Ceuta. Tenemos al señor Rafael Martínez Peñalver, que es diputado de esta Asamblea, también como jefe del Departamento de Infraestructura y historias varias. También tenemos a otro señor vinculado al Partido Popular durante muchos años, incluso de familia
portuaria, que ha desempeñado cargos como diputados, senadores y como consejero, el señor José Miguel Morales, que es hijo del difunto exsenador y exconsejero José Luis Morales, y también tenemos otros miembros de esta Junta, de este equipo directivo y de estos responsables de la autoridad portuaria, como por ejemplo el señor Rafael Moro, que es hijo del antiguo delegado del Gobierno del Partido Popular de Ceuta, Luis Vicente Moro. O sea, estamos viendo que dentro del organigrama estructural y técnico de la autoridad portuaria de Ceuta vemos estratégicamente colocados a miembros vinculados directamente con el Partido Popular de Ceuta. Algunos de ellos hoy aquí sentados como diputado electo por el Grupo Popular. También tenemos otros representantes en este organigrama técnico que nos ha llamado mucho la atención porque está directamente vinculado con una persona que además está vinculada a este tema que hemos tratado en la interpelación anterior, el señor Pedro Pablo Martínez Niño, que al parecer es el marido de la actual jefa de menores de la ciudad autónoma de Ceuta. O sea, aquí todo queda en casa. No ya solo en el organigrama político, sino también en el organigrama estructural y técnico de la ciudad autónoma. Pero vamos un poquito más allá. Vamos a ver cómo se gestiona todo el tema de estos puestos, cómo llega la gente a estos puestos. Y es que esto es curioso y por lo menos llama la atención a cualquier persona que haya tenido que opositar a la Administración del Estado, como en mi caso. Bueno, vamos a empezar. Mira, aquí tenemos una resolución del 25 de marzo, decía que iba a hablar del señor Martínez Peñalver porque es recurrente su nombre en todos estos procesos, resolución del 25 de marzo del 2024 del presidente del Tribunal por el que se publica la baremación de méritos y puntuación total para la convocatoria por sistema de promoción interna de una plaza de jefe de departamento de infraestructura fuera de convenio. Ojo, 25 de marzo. 25 de marzo del año 2024. La persona que obtiene la mayor puntuación es la única que parece ser que se presenta, el señor, curiosamente, Martínez Peñalver. ¿Vale? Entonces, me quedo sorprendido porque el presidente del tribunal que lo evalúa es don Pedro Pablo Martínez Niño. He hablado de él, que es un responsable también dentro del organigrama. Pero es que el 22 de marzo, 3 días antes, tengo otra resolución, 22 de marzo, del presidente del tribunal, por la que se publica la baremación de méritos de la puntuación total, de una plaza de asunto jurídico y secretaría general, de estas que le ponen un nombre rimbombante, y resulta que el seleccionado, 3 días antes, es el señor Pedro Pablo Martínez Niño, el que obtiene la plaza. Pero es que el presidente del tribunal es el que aparece como opositor 3 días después, que es el señor Rafael Martínez Peñalver Mateos. 22 de marzo, 25 de marzo, entre ellos dos se cocinan. Entiendo que se cocinan esta plaza de promoción interna. Hombre, esto está publicado en la página web de la autoridad portuaria, está publicado. 22 de marzo, uno ejerce de presidente del tribunal y el 25 de marzo el que anteriormente ha ejercido de presidente de tribunal ejerce de opositor y el anterior opositor ejerce de presidente del tribunal. Hombre, yo creo que esto muy transparente, desde luego que no es. Impugnable, seguro. Pero claro, al no haber más opositores, que son los interesados, los que tienen que hacer la correspondiente impugnación del proceso, evidentemente, pues esto queda de rosita, pero ¿cuántos ciudadanos entran a visitar la web de convocatorias de empleo público de la Autoridad Portuaria de Ceuta? Muy pocos. La fiscalización que le supone hacer al Consejo de Administración de todos estos procesos, ¿cómo se hace? Hombre, yo entiendo que los compañeros de Partido Popular pues hagan la vista gorda, miren para otro lado, pero ¿y aquellos miembros de la Cámara que están representados allí y no forman parte del Partido Popular? ¿Ante esto callan? ¿Ante esto callan? ¿Esto no lo fiscalizan? Bien, sigamos. Nos vamos al 22 de junio y aparece, curiosamente, parece ser que en la Autoridad Portuaria de Ceuta no trabaja nadie más que el señor Rafael Martínez Peñalver. No hay ningún cargo más que pueda ejercer la presidencia de un tribunal de exámenes y de oposiciones en la ciudad autónoma de Ceuta. Resulta que en una entidad que tiene un presupuesto de 20 millones de euros, con una plantilla, se entiende que especialmente amplia, la única persona capacitada del organigrama para presidir tribunales con
2, 3, 4, 5 días de diferencia, tanto de presidente de tribunal como de opositor, es el señor Martínez Peñalver. Pero es que nos encontramos, además, un procedimiento muy curioso. Ya hemos llegado a la conclusión de que el señor Vivas se saca los nombramientos de los representantes de la ciudad del bolsillo derecho y los representantes del municipio del bolsillo izquierdo. Ya sabemos perfectamente que todos los miembros del organigrama del partido de la Autoridad Portuaria de Ceuta están vinculados de una forma u de otra al Partido Popular, excepto su director, el nuevo director, el señor Orozco, que curiosamente, como decía la noticia que he mencionado al principio, es el secretario de formación de la UGT de Ceuta, en la que ha ejercido durante mucho tiempo sus cargos de función sindical. Curiosamente, de la UGT de Ceuta. Pero es que también vemos el secretario de las oposiciones, que ahora voy a concluir con eso, se desarrollaron el día 22 de junio, en el que el secretario también de este tribunal, el que preside el señor Rafael Martínez Peñalver, es el señor Miguel Ángel Escobedo Cortés, curiosamente también del sindicato UGT vinculado al servicio de transportes y varios. Y volviendo a la noticia inicial, en la que hablaba del pirulí de nombramientos, que siempre están vinculados, curiosamente, al partido político, en este caso al Partido Popular, y curiosamente a los sindicatos, al sindicato mayoritario que tiene su representación dentro de la Autoridad Portuaria de Ceuta. Pero fíjense, en este resultado de este tribunal se levantó mucha suspicacia. Aquí está todo, documentado. Esto está todo accesible en la página web del Ministerio, de la Autoridad Portuaria. No me estoy inventando absolutamente nada. Esto está descargado de la página web y esto se ha solicitado y se ha tramitado directamente a la Autoridad Portuaria. Voy terminando, señor vicepresidente. Ahora veo que le funciona el micrófono, antes no le funcionaba. Bien, voy terminando. Curiosamente, resolución del 24 de junio, si hemos tenido al señor Peñalver opositando 3 meses antes y resulta que el 24 de junio ya hace una resolución como presidente de un tribunal, curiosamente en el que aparece un nombre de los aprobados, que es el señor Juan Vivas Pulla, que, como todos sabemos en Ceuta, porque es una ciudad chiquitita y marinera, es el hijo del señor presidente de la ciudad. Y con eso me remito también, y con esto ya termino, señor vicepresidente, a lo que dice, curiosamente, la ley de 40/2015 de régimen jurídico del señor público, que todos aquellos que se dediquen al sector del derecho y de las leyes conocerán. Artículo 23, la abstención en los nombramientos del tribunal, pero tiene un punto muy claro que dice: será motivo de abstención de formar parte de un tribunal de oposición tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los 2 últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y cualquier circunstancia o lugar. Si el señor Martínez Peñalver no tiene ninguna relación con parte interesada en este procedimiento, pues tendrá que venir Dios y decírnoslo directamente ya de manera legislativa y de manera jurídica. Si no tiene ningún vínculo, pues entiendo pues, que es un holograma y este señor no está ahí. Eso lo tienen que saber los ceutíes. Al final, tenemos que los nombramientos políticos en el Consejo de Administración los hace el señor Vivas. Que las presidencias de los tribunales de oposiciones para los cargos directivos las hacen aquellos que nombra el señor Vivas, empezando por el presidente de la Autoridad Portuaria, el señor Doncel, y por el presidente del tribunal, que es el diputado Martínez Peñalver. Y resulta que ni los miembros del Consejo de Administración fiscalizan esta cuestión, ni, evidentemente, se controla que la presidencia no sea incompatible en estos tribunales con una persona que, evidentemente, sí que es interesada en este proceso que se llevó a cabo el 22 de junio, en el que se sacaron unas plazas de administración, que era precisamente el padre de uno de los aprobados en ese proceso selectivo. Gracias, vicepresidente. Gracias, señor Redondo. Tiene la palabra la señora Chandira Mari. Gracias, señor vicepresidente. Estoy estupefacta, señor Redondo, con su última intervención. Y le digo esto porque ¿qué tiene que ver todo lo que ha dicho con la interpelación que ha presentado? Es que no se parece. No se parece en nada.
¿Un zapato y un gato se parecen? Porque es que aquí no se parece nada la intervención que usted ha hecho con la realidad de la interpelación que ha presentado. Sobre todo se lo digo porque no me quiero esconder en el debate que usted ha planteado, pero como no tengo información no se la puedo dar en estos momentos. Porque además es un debate que usted tenía que haber tenido con los miembros de la autoridad portuaria, con su presidente, con el comité de empresa, donde están representados los sindicatos más representativos de la autoridad portuaria, haber tenido ese debate o directamente haber impugnado todas las plazas a las que usted ha hecho referencia y haberse ido al juzgado. Eso hubiera sido lo que hubiera determinado que su interpelación hubiera sido clara, pero es que en estos momentos no le puedo contestar a nada. Váyase usted a la autoridad portuaria y pregunte a los miembros que allí trabajan. Mire, usted ha hecho en varias ocasiones referencia al señor Peñalver en cuanto a que él le hubiera contestado a la interpelación y lo hubiera hecho mejor que yo, estoy convencida. Pero en este caso la portavoz del Grupo Parlamentario Popular soy yo y en este caso se dirime quien debate cada una de las interpelaciones y en este caso me corresponde a mí como miembro del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria. Que soy miembro del Consejo de la Autoridad Portuaria no por ningún mérito específico, sino por razón de mi cargo. Primero, por ser diputada de la Asamblea y segundo, por ser consejera de Hacienda, que en algunos casos las inversiones que se realizan en el puerto tienen que ver también con inversiones que se tramitan a través de la Consejería de Fomento, a través de Procesa o que se debaten en los presupuestos de la ciudad y en esta Asamblea. Y por eso los miembros del municipio y de la Ciudad Autónoma de Ceuta formamos parte del Consejo de Administración del puerto. Como decía antes, una entidad tan importante para la ciudad, que es uno de los pulmones económicos de Ceuta. Y sobre todo, y yo le quiero reconocer al presidente de la Autoridad Portuaria y a todos los miembros que trabajan con él, entre los que se encuentra mi compañero, el señor Peñalver, el enorme esfuerzo y trabajo que vienen desempeñando, sobre todo desde la pandemia. La pandemia supuso un reto importantísimo para el puerto de Ceuta, porque se cayeron la mitad o más de los ingresos provenientes de la tasa de pasajeros en el puerto. Y hicieron un trabajo ingente para que el puerto siguiera funcionando a pesar de no tener los ingresos de las tasas. Y usted ha montado aquí una película que de verdad no entiendo absolutamente nada, porque usted ha hablado mal de 130 personas que trabajan en el puerto. Usted les dice a todos ellos que son del Partido Popular y que todos ellos, los 130, se avienen a la postura del Partido Popular, cuando todos tienen su plaza porque se han presentado a procesos selectivos de mérito, capacidad e igualdad. Y si usted no lo cree, váyase al juzgado, señor Redondo, y no venga aquí a contar películas fuera de la interpelación que ha presentado, porque no tiene ningún sentido. Sí, siga enseñando papeles. Sí, usted con todos los papeles que saca, a lo largo de la legislatura, yo creo que la selva del Amazonas se la ha cargado usted. Gracias, señor vicepresidente.